Ok. Y comenzamos. Em, que es como esto, ¿ah? Porque yo estaba buscando, ¿cierto?, una imagen que representara la idea del ensayo. Ustedes saben que cuando se trabaja con arcilla, ¿cierto? Aparte de que es un trabajo manual que involucra, ¿cierto?, ensuciarse. Es que cuando uno construye un ensayo, cuando hace un texto argumentativo, también tiene un poco de eso, o sea, de hacer y deshacer las veces que sea necesario para que te quede perfecto. O sea, es algo que es perfectible. No es no es una ciencia exacta, como la de construir, ¿cierto? Por ejemplo, una vasija de arcilla o de greda, como ustedes quieran. Digamos greda ahora porque estamos a puertas del 18, así que a propósito de Pomaire y todo eso, ¿cierto? Que es tradicional de nuestro país. Ok. Entonces, participación y argumentación en democracia, terceros medios 2021, clase 21, que va desde hoy día lunes para ustedes dos, tercero medio A y B, y el miércoles para el tercero C, ¿cierto? Que tiene un desfase ahí de un par de días a propósito. Estamos trabajando en torno a la idea, ¿cierto?, de producir un borrador, producir un ensayo, ¿cierto?, que defienda la tesis de la carrera que debería estudiar. ¿Ya? Ustedes pueden poner un título mejor que ese, por supuesto, pero siempre en torno a ese texto, ¿cierto?, que involucra el cualificador modal, que es el debería o podría o eventualmente, ¿cierto?, etcétera, etcétera, que son fórmulas textuales que permiten, ¿cierto?, introducir esta idea de la posibilidad, ¿ya? De posiblemente algo, ¿cierto? Que no es certero, eso es a lo que quiero apuntar. Que claro, hay es lo que ustedes tienen que defender, ¿cierto? Hay mucha probabilidad de que así sea, pero también existe un margen de error, como le digo yo, a que sea otra cosa la que terminen estudiando. O sea, piensen que queda más de un año todavía para que tomen esa decisión y quizás más, dependiendo, ¿cierto?, de cuán convencidos estén ustedes de esto. Así que, a propósito de lo que estoy diciendo, este texto está pensado no solamente para convencer a su familia, por ejemplo, a sus padres, sino principalmente a cada uno de ustedes mismos. O sea, que es como para ustedes, ¿cierto? Así que tómenlo en serio. La actividad entonces hoy día tiene que ver con reforzar un poco la idea de la producción de un texto ensayístico, particularmente, ¿cierto?, considerando el modelo argumentativo de Tolmin, del que estamos trabajando, ¿cierto? Este modelo que incluye, ¿cierto?, la idea, que incluye, así como concretamente la idea de que toda verdad es una verdad subjetiva, ¿ya? Ay, suena como muy loco eso, pero así es. Redactar entonces un borrador de texto argumentativo mediante trabajo individual, con el fin de profundizar en habilidades de expresión escrita, que también es un propósito, ¿cierto? Eh, Permanente, no solamente en lenguajes, en toda la asignatura que tienen que ver con esta posibilidad de que usted tenga también una propia expresión, que para allá va la cosa. Entonces, elaborar argumentos basados en evidencias sería como el objetivo 4. Y el objetivo 5, que es utilizar la forma de argumentación y legitimación del conocimiento pertinentes al ámbito en el que estemos, ¿cierto? En este caso, a propósito de estudiar una carrera y todo eso. Aprendiendo desde casa, modo online. Dentro de la lista de tareas que se supone que ustedes tienen que ir tachando, y para que vamos tachando también nosotros a propósito de lo que estamos haciendo, ya hemos visto, vamos a poner toda la lista primero para que vamos marcando, ¿cierto? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Majaderamente, porque esto siempre lo repetimos al principio de la clase. Ya seleccionamos el tema, sabemos de qué estamos hablando. Indagamos información con respecto a eso, ya eso no está descartado de que lo vamos a volver a hacer, a menos que haya alguna duda o que queramos mejorar nuestra presentación, sentamos que todavía como le falta esa cuota de convencimiento, ¿cierto? Para que su trabajo quede fino. Ya hemos planificado de manera lógica argumentativa, ¿cierto? Ya sabemos cómo se construye un argumento, en qué se tiene que sustentar. Sabemos eso, lo vamos a reforzar igual hoy día a propósito de la evidencia, ¿cierto? Y todo eso. Y a propósito de lo mismo, hemos planificado y hemos hecho una especie como de organización, a propósito de como marca importante esto, de mapa mental, ¿cierto? En torno a la idea de cómo se tiene que construir su argumento. O sea, desde qué tiene que
de dónde tiene que basarse, ¿cierto? Para poder argumentarse, ¿ya? Eso también lo hicimos con un... Hola, Ricardo. Lo hicimos con con un mapa mental y se supone que también lo hicimos en un esquema que surge a propósito de un cuadro que ustedes tienen que completar, porque hartas preguntas me hicieron sobre eso de cómo se llenaba ese esquema. Y hoy día les voy a traer, ¿cierto? A propósito de qué es lo que tiene que contener ese esquema, básicamente, ¿ya? A propósito, porque eso tiene que ver con la planificación, estar bien clarito de en qué parte va qué cosa, ¿ya? Y en particular, hoy día vamos a trabajar, ¿cierto? Con esta idea de la creación del borrador, para dar paso, se supone que durante esta semana, dar paso, ¿cierto? A la recepción de sus trabajos y empezar a coevaluarlos. Había un plazo como perenne hoy día 23 de entregar, ¿cierto? Sus tareas. Obviamente que ese plazo es para que ustedes ya tengan conciencia de que estamos en el tiempo cierto final. Piensen que yo les puse este día del 23 ¿cierto? De agosto, porque me voy a tomar la semana para hacer las correcciones y se supone que ya la próxima semana debería tener sus notas. O sea, es la idea. O sea, dentro de todo, para que vayan entendiendo que no se vaya a acumular todo de una, ¿cierto? O entregar, como ha pasado con el primer semestre, tareas que están súper mega vencidas a final de año. O sea, que no es la idea, por supuesto. Ok. Entonces, este es el esquema que yo les digo que les recomiendo que hagan, ¿cierto? Para que ustedes ordenen. Partan por la tesis. Ahí ustedes pueden mejorar la tesis. Yo les puse una cuestión así como bien básica, ¿cierto? Debería estudiar enfermería, que es como la tesis, ¿cierto? Para que más o menos digan qué argumentos voy a utilizar. Ahí tenemos los tres argumentos que se supone que son los que sostienen esta idea, básicamente porque de punto personal me motiva, ¿cierto? Estudiar, ayudar a las personas. Ese es uno, está mi vocación, mi idea de atender a la gente. La otra idea importante en este sentido, ¿cierto? Es que me va bien en biología. La carrera de enfermería involucra, ¿cierto? Que dominen bien este aspecto, ¿cierto? Del conocimiento que es la biología, particularmente. Podríamos agregar otros argumentos más, por supuesto. También les recomendé que hicieran test vocacionales. Estos test vocacionales lo que hacen es ratificar un poco, ¿cierto?, lo que se supone que es su elección, o sea, su perfil, porque te hacen preguntas tan al hueso en relación, ¿cierto?, a las cosas que a ti te llaman la atención, que te gustan, ¿cierto?, que te atraen, que... Perdón, estoy leyendo en el chat lo que me pregunta Alan. Eh, Dale, no sé, pues no entendí tu pregunta, Alain, para que me la escriba o me la diga. Puede activar su micrófono. Decía, ¿cierto?, que es muy importante que consideren test vocacionales porque de alguna manera estos test, porque son vocacionales, ¿cierto?, ratifican los gustos y básicamente las preferencias que nosotros hemos tenido con la argumentación, en cuanto a argumentación con respecto a lo que queremos estudiar. O sea, básicamente, si yo digo, me va bien en biología y me gusta estudiar esta carrera, los test vocacionales deberían ratificar eso. Y como evidencia, es bien considerado. Ahora, si se dan cuenta, hasta ahí parece ser un esquema argumentativo convencional. Sin embargo, acuérdense que estamos viendo el modelo de Tolman, y el modelo de Tolman siempre incluye la idea de una contraargumentación, o lo que también nosotros llamamos una refutación, ¿cierto? Aquí vamos a agregar esa contraargumentación que sería que a pesar de que tengo estas habilidades, ¿cierto? Esta motivación a ayudar a las personas, es que el hecho que me va bien en biología, tengo buenas notas de siempre en ciencias, primero, ¿cierto? Ciencias naturales, después en biología, en media, he hecho test vocacionales y he salido prácticamente un alto porcentaje de relación con esta carrera, ¿cierto? Que es la de enfermería, que es lo que me llama la atención. Existe también un margen en el que yo me desenvuelvo bien, por ejemplo, y me gusta la idea, ¿cierto?, de la programación. Entonces podría hacer eso como una suerte de refutación. Otro podría poner, por ejemplo, ya, ok, me gusta ayudar a las personas, me va bien en biología, los test vocacionales lo ratifican, pero me da asco la sangre, por ejemplo, como es esa gente que se desmaya porque ve agujas, por ejemplo. Y ustedes saben que la carrera de enfermería involucra estas dos cosas, pues, manejar sangre, ¿cierto? Heridas abiertas y suturar un montón de cuestiones.
Y también, por supuesto, poner inyecciones, o sea, vacunar, inyectar cosas, ¿cierto? Piensen en esa, poner una de esas como intravenosa a una guagüita, por ejemplo, que, uy, que es como, ay, de los brazos chiquititos y todo delicado, buscándole la venita. Entonces, eso es complicado, o sea, hay que tener sangre fría para poder hacerlo. Eso también podría ser una refutación o contraargumentación. O sea, tengo todas las habilidades para ser un buen enfermero, una buena enfermera, pero esto me da mellito, me da mellito trabajar con sangre o con herida o soy germófobo también, pues, o sea, me da miedo enfermarme de cualquier cosa y qué sé yo, también puede ser. O, como en este caso, que yo le puse algo que tiene que ver más con la vocación, ¿ya? Eso se llama reserva o contraargumento, que ustedes tienen que considerarlo dentro de su trabajo, porque puede ser también, a propósito, ¿cierto? Puede eso ratificar o de alguna manera confirmar la tesis, porque si se dan cuenta, en este caso esta contraargumentación es débil frente a las otras opciones, ¿cierto? Que son más fuertes, las otras argumentos. Y ahí, a propósito de lo que me preguntaba la Sinaí, ¿cierto? Sobre qué es un cualificador modal. El cualificador modal es esta forma verbal o expresión que introduce la posibilidad de, ¿cierto? O la idea de que puede ser que, ¿cierto? Es un cualificador modal. En el caso debería, porque si se dan cuenta, la mayor parte de las características o argumentos a favor de la idea de estudiar enfermería pueden ser consideradas. No sé, aunque yo podría finalmente decir, ok, a pesar de todo esto, voy a irme por la reserva. Está como esa opción, es como el plan B, por así decirlo. ¿Ya? Les recomiendo que hagan esto porque de alguna manera esto les orienta. Este mapa mental bien básico, ustedes pueden agregarle más cosas, por supuesto, para que quede bien, bien, bien. Voy a prenderme porque se me está agotando la batería. A propósito. Ahí sonó. Okidokis. Este es el otro esquema que también les recomiendo que hagan. Aquí yo me quedo algo amarillo, que debería ser el debería, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos la tesis, aquí yo la redacté con un poquito más, con más extensión, le puse argumentos, ¿cierto? Le puse una garantía a propósito de ese argumento. A esa garantía le puse un respaldo. Ahí está, ¿cierto? La reserva, que sería la excepción, redactada de otra forma, ¿cierto? Lo mismo que vimos recién en el esquema, pero un poquito más desarrollado. Y el cualificador modal o modalizador discursivo, que sería este debería, que está en la tesis, aquí arriba, ¿cierto? Aquí dice debería y aquí abajo dice debería. ¿Ok? El mismo, la misma idea, de cierto, de posibilidad. Sobre este esquema, este cuadro, perdón, es fundamental para poder hacer este otro esquema que está a continuación, que es lo que sale en la guía, del paso 4, que es básicamente lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, te dice que tienes que poner el cualificador modal, la conclusión o la tesis, ¿cierto? Entonces yo parto poniendo la tesis, que es copiar y pegar. Pum, listo. O ahora ustedes pueden resumirlo, sintetizarlo para que les quepa ahí, no hay drama. ¿Ya? Después parto por los argumentos. Y tengo, ¿cierto? En este caso, el primer argumento, pueden poner todos los argumentos de manera sintética, porque la idea es que pongan 3 argumentos, ¿cierto? Este es el primero, que tiene que ver con la idea del perfil, lo que denota, ¿cierto? La idea, ¿cierto? De los test vocacionales, las respuestas frente a eso. Faltaría señalar los gustos y faltaría señalar, por ejemplo, no sé, la empleabilidad que tiene la carrera también, a propósito de pensar en el futuro y en la economía, ¿cierto? Del futuro. Luego está el respaldo de los datos. Ojo, que en el respaldo de los datos no estaba en el cuadro anterior, ¿ya? Ahí entonces yo le puse, a propósito, sintetizando la idea, que es importante considerar que hay algunos test vocacionales los cuales orientan, ¿cierto? En torno a la idea de resolver esas dudas que podría uno tener frente a tomar esta decisión de qué es lo que debería estudiar. Entonces, los datos nos dicen, a propósito de lo que estoy considerando, que a propósito de los test que he hecho, me sale la carrera de enfermería como posible, ¿cierto? Entonces ahí señalo además información en torno a los test vocacionales y específicamente el dato de cuánto porcentaje me salió en relación a la carrera de biología. Y digo, ¿cierto?, de dónde saqué esos test. O sea, se supone que es lo que garantiza los test, ¿cierto?, es que los elabora. Pues,
no voy a hacer no sé, pues yo fui a verme el tarot, y el tarot me dijo que me sale como una carrera, no, pues el tarot no tiene peso, pesa menos que un paquete de cabrita aquí, ¿cierto? Em, dice, Benjamín me está preguntando, claro, exactamente. Eso es la tesis. La tesis se supone que es tu postura con respecto al tema. ¿Ah? Eso es. No sé por qué no lo ven completo, chiquillos, no entiendo eso. ¿Se ve bien o no? Me están surgiendo algunas dudas ahí al respecto. ¿Se ve bien esto? Porque eso es todo el texto, po. Eso es todo lo que se supone que tienen que ver. Si tapo algo yo, Sí, ahí profe, se ve bien. se ve completito, ¿cierto? Ya. Sí, me están confirmando que sí. Ojo con esto de la garantía, que es respaldar de dónde sacó los test, en este caso, de dónde sacó los test vocacionales, ¿ya? Que sería la garantía de lo que estoy diciendo en este argumento, porque se supone que aquí habría que considerar eh, los otros argumentos también para poner a propósito del otro argumento, las garantías son otro argumento y el respaldo es otro. ¿Se entiende? O sea, como cada argumento a su vez va a tener en relación a lo que muestra o quiere demostrar una garantía y un respaldo de esa garantía. ¿Se entiende? No sé si van captando la idea. O sea, cada vez que ustedes pongan evidencia o datos, ¿cierto? Que evidencien su tesis, o sea, sus argumentos, esto que está en amarillo, entonces van a tener que poner garantías y respaldo de la garantía a propósito de lo que están diciendo, de la información que están agregando. Por ejemplo, si yo digo aquí sobre mis gustos personales, siempre que he tenido cierta predilección al ejercicio de la enfermería, soy el que cura la herida en la casa, salvé a un tío, el otro día estaba comiendo anticucho, a propósito de 18, estaba comiendo anticucho y se agotoró con carne, entonces yo le hice la maniobra de Heimlich, ¿cierto? Y lo pude desatorar, o sea, le salvé la vida. Entonces tengo como ese espíritu, ¿cierto? De esa vocación de servicio, de ayuda, ¿cierto? No me tiembla la mano cuando tenga que intervenir frente a alguna situación hipotética. Entonces la garantía sería eso, pues, lo que acabo de decir. Eh, el otro día salvé a un tío, ¿cierto? De que se estaba atorando con carne, aplicando, ¿cierto? La maniobra de Heimlich, la cual, ¿cierto? Aprendí estudiando, leyendo en un libro. ¿Cachai? Entonces ahí demuestro también que sepo. Y con eso también estoy reforzando lo que se supone que es mi tesis, que es que debería estudiar enfermería. ¿Cachai? Es más o menos la idea. Sobre el cualificador modal, es repetir, ¿cierto? Él debería estudiar enfermería, ¿cierto? Y abajo pongo la salvedad, lo voy a poner con otro color, con color rojo, porque obviamente ustedes ya saben, ¿cierto? Que es un, una reserva o una contraargumentación. Así que va en contra de lo que está en verde aquí. Y ojo aquí que yo destaqué el sin embargo, porque a pesar de todo esto, sin embargo, ¿cierto? Es como introduciendo el famoso pero. Todo, no sé si ustedes han escuchado eso de que ya, ok, está todo bien, pero, ya, ese pero es la reserva, esa introducción del pero, ¿cierto? Claro, yo tengo todo esto, tengo vocación, me gusta, me apasiona, tengo los test vocacionales que respaldan, las buenas notas en biología, la TIVO me ama, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero existe la posibilidad, ¿cierto?, de que también me decante por una carrera más técnica, ¿cierto? Más de oficina, más cerradita, como puede ser la programación de software. Puede ser. ¿Por qué no? ¿Ya? Entonces hay que tener ahí en consideración siempre esa reserva. Ahí está la tesis, entonces, y lo demás, para que después esto se lo puedo mandar si ustedes quieren, o si tienen dudas, lo podemos compartir. Eso es, pues, así que resumiendo, a propósito de lo que significa hacer un ensayo, estas preguntas orientadoras son en general, por supuesto. Es bueno que las consideren también dentro de cómo ir pensando. Esto no es para que ustedes lo respondan textual, es para que ustedes vayan reflexionando en torno al momento que involucra, ¿cierto?, cada parte de la estructura de un ensayo.
Entonces, en la introducción, ustedes tienen que pensar en su receptor, tienen que pensar en la forma en la que van a va a adoptar su discurso, inmediatamente en usar su postura, ¿cierto? En el desarrollo, qué voy a comunicar primero? A propósito de eso, tener en cuenta el mapa mental, ¿cierto? Y se dieron cuenta, habían tres argumentos. ¿Cuál de esos tres argumentos pondré primero? ¿Cuál podría ser más efectivo? Eso de reflexionar también es propio de su trabajo, pues, o sea, de ir pensando de la manera en que voy a impactar. Esto obviamente incluye la idea de que se puedan equivocar, por supuesto, pues para eso está la corrección que yo les voy a hacer, pues. O sea, incluso haciéndole yo la corrección a su trabajo, puede que incluso hasta yo mismo me equivoque, pues, o sea, no, se equivocan las personas que asesoran a los líderes, ¿cierto?, de distintos países en sus comunicaciones, que se supone que son equipos que trabajan en torno a eso. Perfectamente nos podemos equivocar nosotros que estamos, ¿cierto?, haciendo un ejercicio, que estamos aprendiendo. Esto es perfectible siempre. Por eso se llama ensayo, ¿ya? Por eso hoy les puse la imagen al principio de eso de moldear algo que puede tener la forma que uno quiere, dependiendo de la manualidad, de la ductilidad que tenga no solamente el artista, ¿cierto? Sino en el caso de ustedes, el texto es como didáctico, ¿cierto? Sino también la idea del material propiamente tal, pues, que sería en este caso los argumentos que ustedes estén usando. Eso es para partir con respecto al borrador. Todavía estamos en la parte, ¿cierto?, de borrador. Yo aquí quiero revisar, si alcanzo, sí, yo creo que sí. La actividad C, que casi es la final, porque después viene la coevaluación, y ustedes, ¿cierto? Ustedes tienen que ahí pensar eh, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. Yo le voy a meter la cuchara también, ¿cierto? ¿Cómo se hace el borrador finalmente? Aquí quiero mostrarles un vídeo. Voy a ponerle pausa a mi propio vídeo, ¿cierto? Para que grabación. Ya, ok. Con respecto a la historia del ensayo, ¿cierto? Para que entienda que esto no tampoco es algo que inventé yo, pues, o sea, ojalá lo hubiese inventado yo, pero no lo inventé yo, lo inventaron hace mucho tiempo, incluso más tiempo del que se menciona en esta presentación. Aparentemente ya los antiguos griegos, a propósito de la escritura, ¿cierto? De sus argumentos que defendían su forma de entender la naturaleza, el mundo, el logos, ¿cierto? En busca del saber, del conocimiento, y la política que se hacía en esa época en la antigua Grecia, por ejemplo, ya usaban una forma discursiva similar a la idea del ensayo. Lo que hace Michel de Montaigne, ¿cierto? En 1600, por ahí, 1600, eh, eh, fue considerar esa estructura argumentativa, ¿cierto? Y darle un corpus, darle una estructura como un poco más definida, ¿cierto? Y presentarla como una moción, una idea, ¿cierto? Un acomodo a propósito de lo que se supone que tiene que ser la concreción de esta filosofía, pues, o sea, que la filosofía no quede solamente en palabras que se dijeron, sino que quede en textos que se pueden estudiar y que se pueden contraargumentar o refutar o qué sé yo, ¿ya? Como para preservar un poco, ¿cierto?, estas discusiones. Y básicamente gracias a ello que nace esta idea, ¿cierto?, de la ilustración y va mejorándose, ¿cierto?, también las prácticas políticas en definitiva, ¿cierto? Es como una antesala de lo que van a hacer también, por ejemplo, la discusión en torno a la idea, ¿cierto?, de qué es el ser humano, de vuelta, ¿cierto?, en la perfección de la ciencia, que es muy importante a propósito de la preservación del conocimiento para que hubiese discusión a propósito de eso. O sea, cómo se proyecta científicamente la idea, ¿cierto?, del conocimiento, etcétera, etcétera. Incluso la política, que también lo estábamos mencionando, etcétera, etcétera. O sea, súper importante. Pero también hay que considerar que esta es la visión occidental pues, la que estoy destacando. Esto que está en rojito, esto es la visión occidental con respecto a la idea de los ensayos. Pero hay una visión oriental que es mucho más antigua, no tan antigua como los griegos, por supuesto, pero antigua en el sentido de la idea de texto, ¿cierto? Y hay un autor que se llama Yoshida Kenko, que todavía se estudia, que escribió un texto que se llama Tsure Tsure Gusa, ¿cierto? A propósito de japonés.
en donde se recogen varias reflexiones filosóficas en torno justamente al tema de la naturaleza, de la estética, ¿cierto? De la transitoriedad de la vida, ¿cierto? Que la vida es como un camino que hay que recorrer, pero que es un camino que se recorre permanentemente. Tradiciones, amistad, temas como reflexiones cotidianas, por así decirlo. Estamos hablando de una compilación de 243 ensayos cortos que tienen esta idea. Está ahí, está disponible para que ustedes también lo busquen. Yoshida Kenko, que es como un ejemplo también de cómo se tienen que hacer ensayos, para que tengan otro a propósito distinto de los que están mencionados aquí, Bacon, ¿cierto? Y Montaigne, a propósito. ¿No? Está ahí Wikipedia, ¿cierto? Los enlaces para que los vean. Hay, en relación a la lógica argumentativa, porque hay una pregunta que tiene que ver con cómo se construye un argumento, ¿cierto? En la guía. La idea de cómo se construye un argumento es a propósito de lo lógico. La lógica es crucial en un ensayo y lograrla es algo sencillo, más sencillo, ¿cierto? De lo que parece. Depende principalmente de la organización, de cómo estén organizadas las ideas y de cómo se presenten esas ideas. Por eso que yo les decía, recomendado, ¿cierto? Que era importante que hicieran un mapa mental para que de alguna manera, ¿cierto?, este mapa mental les oriente en torno, ¿cierto?, a las ideas que se supone que ustedes van a ir defendiendo. Para lograr convencer al lector, dice, hay que proceder de modo organizado, desde las explicaciones formales hasta la evidencia concreta, es decir, desde los hechos a las conclusiones. Para lograr esto, el autor puede utilizar dos tipos de razonamiento: el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, ¿cierto? Lógica inductiva, lógica deductiva. Fíjense en la primera. Cuando hablamos de lógica inductiva, lo que quiere decir es que el autor, ¿cierto? El escritor, comienza el ensayo, el texto, ¿cierto? Argumentativo, mostrando primero los ejemplos y luego, ¿cierto? De ellos las afirmaciones generales, que en este caso serían las tesis. Es decir, algo así como los argumentos primero, ¿cierto? Las evidencias, y después toda esa evidencia deriva en lo que es la tesis. Con ello, ¿cierto? Se garantiza no solamente éxito, sino que también la atracción del lector con respecto a su participación en torno a la idea del razonamiento. El lector va, argumento a argumento, va siguiendo, ¿cierto?, la idea del escritor, y como el escritor llega a una tesis, el lector va siguiendo al lector, ¿cierto? O sea, el escritor, perdón, y termina llegando a la misma tesis. Pues, como que el razonamiento para él se le hace mucho más fácil, y con ello también más fácil de convencer. Esa es la lógica inductiva, ¿cierto? Es como lo que hace Sherlock Holmes a propósito. Él dice, bueno, aquí están las pistas, esta pista aquí, pista allá, pista acá. Entonces el culpable es él. ¿Cachai? Entonces dice, wow, sí, tiene razón. Una cosa así. La lógica deductiva, aquí destacado, ¿cierto? Que es a la inversa de la inductiva. El escritor lo que hace primero es presentar la tesis, ¿cierto? Dice, cuál es su idea, y a propósito de esa idea, presenta los argumentos. Esto permite, si la tesis es buena, ¿cierto? Permite que el lector eh, a- acepte, ¿cierto?, esta tesis, esta afirmación general, y luego vaya entendiendo y siguiendo la construcción argumentativa, ¿cierto? Si están bien construidos estos argumentos, está un poco más complicado, ¿cierto?, en ese sentido, porque tengo que tener una buena tesis y tengo que tener unos buenos argumentos para que el lector diga, sí, en realidad, mira, te pongo atención, tu tesis me atrae, me interesa, está bien planteada, qué sé yo, y tus argumentos parecen ser sólidos. Entonces yo digo, ah, sí, le compro. Y eso sería, ¿cierto?, esquemáticamente cómo se construye. Ahora, generalmente, de hecho, este trabajo está pensado bajo esta premisa, ¿cierto? La premisa de construir bien los argumentos, ¿ya? Ahora, si ustedes manejan la lógica deductiva de buena manera, podrían después jugar a ser inductivos, no hay drama. Y combinando, ¿cierto?, estos dos modelos les permite a ustedes también entender. De hecho, Tolmin dice, ¿cierto?, a propósito de esta idea, de que, claro, cualquiera de las dos es válida. Sin embargo, hay que siempre considerar que, a pesar de que se esté construyendo un argumento súper sólido, siempre hay que tener la posibilidad
ese cualificador modal, ¿cierto? Esa posibilidad de que lo que estoy diciendo tenga alguna reserva, ¿cierto? Alguna salvedad. Y eso, pues, queridos y queridas, para ir cerrando, porque estamos pasaditos, acuérdense que ahí está ahora sí le puse fecha a la prueba del libro, es de Calderón de la Barca, 13 de septiembre, 13 y 14, ya, de septiembre, la semana previa al 18. Importante que consideren estos aspectos a la hora de construir sus argumentos, a propósito de lo que aprendimos hoy día, así se integran explícitamente, ¿cierto?, en este trabajo, pero también traten de integrarlos a su forma de pensar de manera lógica, ¿ya? Bien argumentado, bien construido, y eso es. Y con eso cerramos y el capítulo de hoy, chiquilines y chiquilinas, cuídense mucho, me están pidiendo a la sala, que les vaya súper bien, que tengamos una semana, ojalá con algunas gotitas de más para que haya buena reserva de agua. Chau, Chao, profe. No, profe, Cuídense. cuídense, nos vimos, Goodbye. goodbye.